Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, veréis cosas más grandes todavía. Y agregó: Os aseguro que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, paz y bien. Paz y bien. Pues hoy es un día muy hermoso, con las lecturas que nos hace una gran invitación. Ya decíamos que Natanael es justamente San Bartolomé y Felipe es el que le presenta a Jesús, haciendo ya como cumpliendo ya desde el inicio un poco esto de ser pescador de hombres, ¿no? Porque está llevando ya a uno. Hemos encontrado a aquel del que nos hablan las Escrituras. En la primera lectura, si bien nos presenta a la Iglesia, de alguna manera nos presenta a la Iglesia en camino desde el inicio en el plan de Dios. Desde el inicio en el plan de Dios. Nos presenta las 12 puertas que tienen los nombres de las 12 tribus sobre cada puerta, tribus de las que después va a salir, digamos, la descendencia de los creyentes. Es decir, desde el principio, esta iglesia, la Jerusalén celeste que desciende en esta visión, nos está diciendo de alguna manera que viene siendo amasada por Dios ya desde el inicio. Por eso en la Escritura no hemos pateado el Pentateuco, no hemos separado, somos herederos de la riqueza que han custodiado el pueblo judío y continuación. Y creemos que Jesús es el Mesías, lo que le dice Felipe a Natanael, ¿no? Y sus murallas, dice, están asentadas sobre 12 cimientos. Las murallas, no la ciudad, las murallas de la ciudad, que son lo que las protege, lo que las preserva, pero no solo lo que la protege de fuera, sino lo que le da también solidez. Tiene 12 bases, que son los 12 apóstoles.
¿no? Quizás las murallas son lo último que se construye de una ciudad, ¿no? Primero las puertas, primero estas 12 tribus, luego estos 12 apóstoles que son estos fundamentos que también nos sostienen a nosotros. No podemos quitar ni a las 12 tribus y menos que menos a los apóstoles. Es interesante para mí compartirles que me ha resonado en el corazón, especialmente en esta escena, como interesante el resplandor. Habla del resplandor. Dice, la gloria de Dios estaba en ella y resplandecía. A mí me llamó que resplandecía. Y aquí es donde yo quiero compartirles lo que tocó mi corazón. Creo que por eso también el Salmo 144, que era el que leíamos, porque lo pueden buscar en su casa, en la Biblia, leerlo entero. El Salmo 144 dice que tus santos, lo repetíamos cantando, ¿no? Que tus santos manifiesten la gloria de tu reino. Que tus santos manifiesten la gloria de tu reino. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía. De alguna manera, nosotros, como ciudadanos, o queremos pertenecer a esa ciudad santa, estamos en la peregrina, queremos y podemos resplandecer, debemos, es nuestra pelea cotidiana. Y dice el Salmo, así manifestarán a los hombres el glorioso esplendor de tu reino. Es decir, este esplendor de esa ciudad no viene por las paredes, viene porque la gloria de Dios está en los santos que la habitan. La gloria es de Dios, no nuestra. Y viene de Dios, no de nosotros. O la gloria de Dios habita en nosotros, o Él nos da su luz y nos lustra y nos da lustre, o la iglesia peregrina no va a resplandecer. O nosotros como grupo no vamos a resplandecer. O mi grupito no va a resplandecer. O yo como fraile no voy a resplandecer. ¿Entienden? No es, qué linda la ciudad celestial venía, porque estaba la gloria de Dios en el centro. Bueno, ya sabemos, cuando no resplandecemos, ¿qué pasa? ¿No? Pues ahí tenemos el sacramento, uno principal, no principal. Los sacramentos no van por separado. O los vivimos todos, o es como decir, a mí me gusta el dulce, vivo del postre. Mira, no, nos tenemos que alimentar de manera integral y tenemos que alimentarnos de todos los sacramentos. De todos, ¿no? Y necesitamos hacer todo. No me vale adorar solamente. No me vale solamente confesarme. No me vale solamente ir a misa el domingo. Necesito que el Señor me sondee con sus sacramentos. No es el canapé que me gusta, es Él que me transforma, con toda la riqueza que ha dejado en la iglesia o que nos ha dejado para que seamos su iglesia y que podamos resplandecer porque su gloria nos habite. Y no porque habitemos, porque habito yo, ya está. No. Entonces, ¿de dónde viene ese resplandor? De Dios. Del encuentro con Dios. Del encuentro con Dios. Y acá está el punto. El resplandor de la ciudad celeste, el resplandor de la iglesia, viene del encuentro con Dios. No viene de otro lugar. Y es lo que va a suceder en el Evangelio. Por eso lo celebramos santo a Natanael.
el vernos, vemos el resplandor en el rostro de Moisés, en ese encuentro, cuando la Escritura habla de que habla cara a cara con Dios, vemos ese resplandor en las vestiduras de Jesús, en el Tabor. Muchas veces la Escritura nos hace referencia, ¿no? No muchas, pero nos las hace, porque el Señor busca como ocultarlo y acallarlo hasta que sea la hora, ¿no? E incluso en la hora el resplandor está oculto. 3 días después se verá. Y ese encuentro es un encuentro ¿de qué tipo? Afectivo, de amor. Es un encuentro de amor. No es un encuentro de cumplimiento, es un encuentro amoroso. No es un encuentro de cuánto sé yo de esto. No, hermanos. A nosotros no nos sostiene como basamento lo que sepamos, nos sostiene el encuentro amoroso con el Señor, la experiencia del amor de Dios. Sin la experiencia del amor de Dios, es paja y humo, como decía San Agustín. No nos sostiene. Y a la primer tormenta, y cuando toquemos fondo, en vez de encontrar a la roca, encontraremos arena. Arena. Entonces, ese amor que nos lleva a la fidelidad, porque cuando la fidelidad está sostenida solamente por el cumplimiento, es un esfuerzo. Va demasiado cuesta arriba. Decía Santa Rita, cuando la cruz se abraza con amor, es otra cosa, se lleva de otra manera. Ahora ahí está el tema, ¿no? Señor, dame la gracia de abrazar la cruz con amor, porque tendemos a patearla, a sacudirla. No se llega por santidad de pose de estampita a ese resplandor. No se llega ni por mero cumplimiento, es por amor que la gloria de Dios habita en nosotros y nos transforma. Y el amor se fragua y se forja en las pruebas, como el metal. Se fragua y se forja en las pruebas. Entonces, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos cruces, cuando tenemos ese escozor en nuestro camino, Jesús está queriendo hacer, Dios está queriendo hacer algo grande en mi vida. Dios me está fraguando, Dios me está preparando para algo grande. Ha visto en mí alguien que puede salir del puesto de mediocre, del almohadón cómodo. Claro, cuesta. Pero es una oportunidad para ser santos. Jesús lo dirá en otro pasaje cuando dice, estas cosas sucederán para que tengan ocasión de dar testimonio de mí. Estamos de acuerdo, ¿eh? Y no puedo decirlo con mis palabras porque desde acá no puedo decirlo con mis palabras, pero lo más cómodo sería otra cosa. Pero bueno, son las reglas del juego. Son las reglas de seguir a Cristo. A Cristo. Dije Cristo, no a Jesús, a Cristo. Porque en Cristo, ¿no? Está per se la cruz. Entonces este amor se fragua y se forja en las pruebas. El amor permanece atravesando tempestades. Miremos a Pedro. Señor, si eres tú,
llámame y mándame ir a ti. Ya le había llamado, pero llámame y mándame ir a ti. Necesito que me llames. Pero cuando la vista se nos va del Señor y nos da más miedo la prueba, nos hundimos. Se nos empiezan a hundir. Y nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos. Dejémonos de embromar porque si le pasó a Pedro, nos pasa a todos. No le pasó a los otros porque estaban adentro de la barca. Pedro tuvo el coraje de decir, Señor, llámame, yo me apunto. Quiero ir a ti sobre el agua. Algo pasó ahí para que él le pidiera, como algo pasó en Natanael para que tenga este diálogo con Jesús. Y así crece, atravesando tempestades crece, con fidelidad, con caerse y levantarse. Con caerse y levantarse. Sin caerse, hermano, el que no cae es porque no se dio cuenta que cayó y el orgullo le tapa la vista. Porque si cayó Jesús, ninguno de nosotros puede decir que no cayó o que no va a caer. Por lo menos que no cayó. En algo caemos. Y cuanto más se nos purifica, más vemos que caemos en pequeñas cosas. El error es cuando vemos, claro, que cae el otro. Eso lo vemos con mucha facilidad, ¿no? Y es hermoso señalar cuando el otro cae. Pero es una torpeza enorme, porque lo único que construye es costras en los ojos. Nos enceguece cada vez más. Por eso cuando vemos demasiado cómo cae el otro, empecemos a mirarnos el corazón y a pedirle al Señor la gracia para ver nuestras caídas y dejar de ver la del otro. Esto va para mí también, ¿eh? Porque esto lo tenemos todos por humanidad, por humanidad. Por eso señala el vínculo del encuentro llamando a esta ciudad santa la novia o la esposa. No porque queda romántico, sino porque hay una unión, hay un vínculo, una promesa, hay un llamado a una fidelidad que se persigue. Y no se persigue porque no caigo, se persigue porque permanezco. Permanezco yendo al confesionario a pedirle al Señor que derrame su gracia, permanezco levantándome, permanezco, aunque sea con el agua al cuello, diciendo, Señor, sálvame que me hundo. Y no desde la barca diciendo, míralo a Pedro. Pero si dio 3 pasos, y este va a ser la roca. Por eso, señala el Salmo, dice, el Señor es justo y bondadoso en todas sus acciones, está cerca de aquellos que lo invocan de verdad, que es como decir de corazón. No de verdad, porque acá venimos con el gorrito con el pompón y el título bajo el brazo. En espíritu y en verdad. Como decía Jesús, de los verdaderos adoradores, ¿no? Por eso Natanael es señalado y definido por Jesús como un hombre íntegro. Felipe lo lleva a Jesús, pero Jesús va y es el que no espera que Felipe se lo presente. Mira, Señor Jesús, encontré a Natanael, te lo presento. Jesús dijo primero, un verdadero israelita en quien no hay doblez, no hay engaño. No hay doblez.
ahí tenemos una meta para perseguir, para hurgar en nuestro corazón, para buscar en nuestra vida. ¿Tengo doblez? ¿Voy con dobles juegos, aún una cosa, otra? ¿Cómo me puedo ir purificando? Porque el mundo está hecho así. Porque después caemos, ¿no?, en esto de, y es verdad, cuanto mayor responsabilidad, mayor y tendremos que responder, ¿no? Nosotros, los que estamos a cargo de alguien, los políticos que están a cargo de pueblos, también tendrán que responder. Pero los políticos salen del pueblo, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que pelear por no ser corruptos. Ahora, si entre nosotros, ¿no? ¿O no nos pasan cosas cotidianas de tener que estar peleando con corrupción? Con el sobreprecio, con esto, con el que no te da, con que al abuelito no le dan a no sé qué cosa. ¿Y de dónde salen los políticos? Bueno, ahí hacíamos un paréntesis. Natanael no dijo a Felipe palabras de quien se pone a brincar de alegría, de contento. Qué bueno, hermano. Gracias a Jehová, a Yahvé, porque hemos encontrado del que hablan las Escrituras. Le dijo, de Nazaret va a salir algo bueno. No sabemos qué había en el corazón de Natanael. No sabemos qué había en el corazón de Natanael. Quizás Natanael tenía crisis, quizás estaba pasando una noche oscura, quizás venía viendo esa crisis social que sufría Jerusalén, que sufría Israel, y a la espera del Mesías, ir rezando años tras años que venga el Mesías que lo liberase, y nunca llegaba el Mesías a liberarle. Y por ahí, cuando escucha a Felipe de ese pueblito del que no salía nada bueno, dice, no me espero, no escucho esto con esperanza. No escucho esto con esperanza. Y por ahí estaba cansado o venía desanimado de orar a Dios, de orar, de cumplir los mandamientos y no escuchar y no recibir respuesta de Dios. No sabemos qué había en el corazón, pero animado no fue. Animado no fue. Y su ilusión se encuentra la mayor de las promesas ni las mayores expectativas en la invitación que le hace Felipe. Hoy se nos habla de una invitación a un encuentro para que poder resplandecer. Natanael resplandeció, tuvo un encuentro con Jesús. Entonces no idealicemos el encuentro. A veces el encuentro se da cuando más desanimados estamos. Y a veces cuando más estamos surfeando sobre la ola, surfeamos sobre nuestro orgullo, ojota. Hoy se nos habla de esa invitación. Se nos invita al ven y verás. Ven y verás, le dice Felipe. Una relación de amor con aquel que es el único que puede hacer resplandecer nuestra existencia, con aquel que puede sacarle lustre a nuestro barro. El único, Jesús, el único que puede hacer que de mi barro saque brillo. Si pretendo hacerlo yo por las mías, por perseguir con mi propio conocimiento, y esto no es una apología, no hay que leer nada, no, al contrario, hay que agarrar las Escrituras y empezar a leerlas, pero a ser humildes. No, bueno, me leo Hechos de los Apóstoles y ya voy por ahí predicando en todas las esquinas,
Hechos de los Apóstoles. Yo me leí la Biblia. No, con humildad. Es para enriquecernos, para llenarnos del Señor, para aprender del Señor. Y por eso, a las palabras de Jesús, Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Hermosa pregunta. Se siente conocido por Jesús. Jesús le dice una simple frase y Natanael se siente conocido. ¿De dónde me conoces? No le dijo, ¿y vos qué hablás? ¿De dónde me conoces? Se siente reconocido por esa mirada, por esas palabras. Algo pasa en Natanael, algo pasa entre Natanael y Jesús. En este diálogo entre Natanael y Jesús pasa algo íntimo que solo lo saben Jesús y Natanael. No queda recogido en la Escritura. Podemos sospechar que Natanael estaba triste o que venía, por lo menos no iba con toda la ilusión. Pero algo muy íntimo pasó ahí. Porque luego de ese breve diálogo Jesús, Natanael, que nos deja como de espectadores, porque uno dice, ¿y de dónde le sale a Natanael decir semejante afirmación porque le dijo, te vi debajo de la higuera? O sea, algo me estoy perdiendo. Sí, nos estamos perdiendo la intimidad del diálogo entre Jesús y Natanael. Algo íntimo que solo Jesús sabía, se escondían en esas palabras que le dijo Jesús. Y hacen que ese hombre se sienta removido cuando le dice, yo te vi debajo de la higuera. En esta serie famosa que están dando, ¿no? Es cristiana, lo ponen a él orando ahí. Quizás algo de eso sucedía, pero tiene que haber sido algo muy íntimo, que Jesús tocó una fibra y todos tenemos experiencia o podemos pedir esta experiencia, ¿no? Una frase que por ahí para otro no significa nada, para vos te removió de una manera especial y te tocó el corazón y te hizo tener un encuentro con Jesús. ¿O no? Cada uno tendrá la suya y cada uno tendrá su experiencia. Para Natanael fue este encuentro y que le dijo, yo te vi debajo de la higuera. Solo Natanael sabe qué estaba haciendo debajo de la higuera y solo Jesús sabe. Lo cierto es que seguramente en el corazón de Natanael, que venía sin esperanza y que por ahí venía de esa noche oscura, sintió que en Jesús, en el que le estaba hablando, Dios le había mirado siempre. ¿Hiciste experiencia de eso? Por un pecado perdonado, por una absolución, por una palabra de algo, por algo que leíste en la Escritura que tocó tu corazón, te removió, por una bendición, por un paseo del Santísimo que te removió hasta los tuétanos, o por una Eucaristía que te hizo cimbrar por dentro. Y tenías dos opciones, decir, ¿esto es casualidad? O decís, Dios mío. Eso le pasó a Natanael. ¿Qué responde Natanael? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Sintió en lo profundo de su tuétano que Dios le había mirado siempre, que Dios no le había dejado de mirar nunca
y que en Jesús se manifestaba en esa intimidad de diálogo. Ahí se dio un encuentro de amor, el encuentro del primer amor, ese primer fuego, que nosotros y todos tenemos que pedir, y lo pedimos en esta Eucaristía, tenerlo o mantenerlo. Que se nos encienda el fuego o que no se nos apague, o que se nos vuelva a encender. Pero vivir de ese encuentro de verdad. ¿Para qué? Para poder empezar a hacer un camino en el que el Señor pueda sacar lustre a nuestro barro y brillar. De ahí en más, cada uno de estos apóstoles, en este caso Natanael, empezaron a hacer el camino de seguir a Jesús, en el que tuvieron más de una caída, hasta llegar a la más grande, entre comillas, de dejar solo al Señor, donde quedó solo Juan y las mujeres, en torno a la Virgen, y el resto después volviendo en torno a la Virgen junto a las mujeres. Nosotros también hacer ese camino para poder, pertenecer a esta iglesia que el Señor quiere, con el que el Señor sueña, que inició una vez con las 12 tribus, que se sostiene sobre la piedra y el fundamento de los 12 apóstoles, y sobre la que nos ha llamado a cada uno de nosotros, como a Natanael, a un ven y verás. Que podamos abrirnos con todo el corazón, con todo el alma, a ese encuentro con Jesús, al ven y verás, y que podamos creer en esa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que por ahí no es una palabra profética que venga ahí uno a decirte, o yo, el Señor hoy te dice, por ahí algo que el Señor te dice en tu corazón, pero que te hace sentir que te ha mirado siempre y no te ha soltado nunca de las manos. Y en ese momento, por favor, que Natanael hoy nos enseñe a todos a no dudar, a no decir es una casualidad, sino a decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Dios, el Rey de Israel, tú eres mi Rey, tú estás conmigo. Sí, soy poca cosa, dudaba. Y así ese que llegó con todas las dudas pasa a ser uno que da testimonio, incluso con su propia vida. ¿Por qué? Por amor. Por amor. No por sus propias fuerzas, no porque se sabía todo lo que había que hacer, sino porque amaba a ese con el que se encontró una vez y en el que a lo largo de su vida no se le apagó ese fuego. Pidamos que el Señor encienda del fuego de su amor nuestro corazón, nos enamore y podamos ser discípulos verdaderos de su amor. Que así sea.